El universo en movimiento, preparando el escenario. Desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, nuestro universo vibra con un movimiento incesante. Los planetas bailan alrededor de las estrellas, sus órbitas, un elegante ballet coreografiado por la gravedad. Dentro de nuestro propio mundo, la vida está llena de movimiento, pájaros volando por el aire, peces nadando en el océano e incluso el crecimiento lento y constante de un árbol. Todo habla de la naturaleza fundamental del movimiento. El movimiento es la esencia misma de la existencia, un recordatorio constante de que el cosmos es dinámico y está en constante cambio. Pero, ¿qué es lo que impulsa esta danza incesante de partículas y planetas, de seres vivos y objetos celestes? La respuesta, mis amigos, está en el concepto fundamental de fuerza. La fuerza es la mano invisible que da forma al universo, el ímpetu detrás de cada aceleración, cada cambio de dirección, cada instancia de movimiento que observamos. Acompáñenme entonces en un emocionante viaje al reino de la física, donde desentrañaremos los misterios del movimiento, profundizaremos en la naturaleza de la fuerza y exploraremos el lenguaje que usamos para comprender estos conceptos fundamentales. Miren a su alrededor. ¿Qué ven? Un pájaro en vuelo, un carro que corre por la carretera, un niño corriendo en el parque. El movimiento está en todas partes, es una parte fundamental de nuestra experiencia diaria. Cierren los ojos por un momento e imaginen un mundo sin movimiento, sin hojas susurrantes, sin olas rompiendo, sin corazones latiendo. Un mundo sin movimiento sería un mundo desprovisto de la vida misma. El movimiento es más que un simple cambio de posición, es un testimonio de la energía y el dinamismo de nuestro universo. Es un recordatorio de que somos parte de algo vasto y en constante cambio. Pero el movimiento no es aleatorio ni arbitrario. Sigue ciertas reglas, ciertas leyes que gobiernan cómo se mueven los objetos e interactúan entre sí. Estas leyes, mis amigos, son las leyes de la física, y comprenderlas es clave para descubrir los secretos del universo. Imagínense tratando de empujar un carro que no arranca. Ustedes ejercen fuerza, sus músculos se tensan contra el peso del vehículo. Esta fuerza, este empujar o jalar, es lo que hace que el carro se mueva, que acelere de un estado de reposo. La fuerza es el motor del movimiento, la mano invisible que pone en movimiento a los objetos, cambia su velocidad o altera su dirección. Es la razón por la que una pelota cae al suelo, un cohete se eleva hacia el espacio y un imán atrae el metal. Las fuerzas pueden ser suaves, como la brisa que agita las hojas de los árboles, o pueden ser increíblemente poderosas, como la fuerza de gravedad que mantiene nuestro planeta en órbita alrededor del Sol. Sin fuerza, el universo sería un lugar estático e inmutable. Es la fuerza la que da vida al cosmos, la que impulsa la danza celestial de las estrellas y las galaxias, la que da forma a los paisajes de los planetas e incluso influye en la estructura misma del espacio-tiempo. En el siglo XVII, un brillante científico llamado Isaac Newton reveló 3 leyes fundamentales que revolucionaron nuestra comprensión del movimiento. Estas leyes, conocidas como las leyes del movimiento de Newton, proporcionan el marco para comprender cómo las fuerzas gobiernan el movimiento de los objetos. La primera ley del movimiento de Newton, a menudo llamada la ley de la inercia, establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo, y un objeto en movimiento permanecerá en movimiento a una velocidad constante y en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Piensen en una nave espacial que viaja a través del vacío del espacio. Sin resistencia del aire ni gravedad que la frene, continuará viajando a la misma velocidad y en la misma dirección indefinidamente. La segunda ley del movimiento de Newton nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a su masa. En términos más sencillos, cuanto más fuerte se empuja un objeto, más rápido acelerará. Y cuanto más masivo es un objeto, más fuerza se necesita para acelerarlo. Imaginen una bola de bolos y una pelota de tenis. Tendrán que aplicar más fuerza para acelerar la bola de bolos, que es más pesada, a la misma velocidad que la pelota de tenis, que es más ligera. La tercera ley del movimiento de Newton establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta.
Cuando saltan, ejercen una fuerza sobre el suelo, y el suelo ejerce una fuerza igual y opuesta sobre ustedes, impulsándolos hacia arriba. Estas tres leyes, simples pero profundas, forman la base de la mecánica clásica y nos han permitido comprender y predecir el movimiento de todo, desde pelotas de béisbol hasta planetas. Sección 5. Revelando el lenguaje de la física. Unidades de medida. Para profundizar en el mundo de la física, necesitamos un lenguaje común, una forma de cuantificar y medir los fenómenos que observamos. Así como usamos metros para medir la distancia y segundos para medir el tiempo, usamos unidades específicas para medir la fuerza, la masa y la aceleración. Estas unidades no son arbitrarias. Están cuidadosamente definidas y estandarizadas para garantizar la coherencia y la precisión en las mediciones científicas. Al utilizar estas unidades, los científicos de todo el mundo pueden comunicar sus hallazgos y aprovechar el trabajo de los demás. Así que, exploremos algunas de las unidades de medida más comunes en física, comenzando con la unidad de fuerza, el Newton. Sección 6. El poderoso Newton, una unidad de fuerza. En honor a Sir Isaac Newton, la mente brillante que primero dilucidó las leyes del movimiento, medimos la fuerza en unidades llamadas newtons, o N. Un newton se define como la cantidad de fuerza requerida para acelerar una masa de 1 kilogramo a una tasa de 1 metro por segundo al cuadrado. En términos más sencillos, un newton de fuerza es lo que se necesita para hacer que un objeto de 1 kilogramo aumente su velocidad en 1 metro por segundo cada segundo. Para poner esto en perspectiva, imaginen que sostienen una manzana en la mano. La fuerza de gravedad que tira de la manzana hacia abajo es de aproximadamente 1 newton. El newton es una unidad fundamental en física, utilizada en innumerables cálculos y ecuaciones para describir y predecir el comportamiento de los objetos bajo la influencia de las fuerzas. Sección 7. La fuerza y el movimiento en nuestra vida diaria. Desde tazas de café hasta cohetes. Los conceptos de fuerza y movimiento no se limitan a los libros de texto ni a los laboratorios. Son una parte integral de nuestras experiencias cotidianas. Cuando revuelven el café, la fuerza de la cuchara pone en movimiento el líquido, creando patrones de remolinos. Cuando montan en bicicleta, la fuerza que ejercen sobre los pedales se transmite a través de la cadena y los engranajes a las ruedas, impulsándolos hacia adelante. Incluso el simple acto de caminar implica una compleja interacción de fuerzas. Al empujar el suelo con el pie, el suelo ejerce una fuerza igual y opuesta sobre ustedes, impulsándolos hacia adelante. A una escala mayor, consideren el impresionante poder del lanzamiento de un cohete. La inmensa fuerza generada por los motores del cohete supera la fuerza de la gravedad, impulsando la nave espacial hacia arriba, hacia la inmensidad del espacio. Sección 8. La interacción de las fuerzas. Una sinfonía de movimiento. En el mundo real, los objetos rara vez son afectados por una sola fuerza aislada. En cambio, múltiples fuerzas a menudo actúan simultáneamente, creando una interacción compleja que determina el movimiento de un objeto. Piensen en una cometa volando por el aire. La fuerza del viento empuja la cometa hacia arriba y hacia adelante, mientras que la fuerza de la gravedad la jala hacia abajo. La tensión en la cuerda de la cometa actúa como un contrapeso, evitando que la cometa sea arrastrada por el viento o se estrelle contra el suelo. El movimiento de la cometa es el resultado de estas fuerzas actuando juntas, cada una influyendo en la velocidad, dirección y altitud de la cometa. Comprender cómo interactúan las múltiples fuerzas es esencial para los ingenieros que diseñan puentes, aviones y otras estructuras que deben soportar diversos esfuerzos y tensiones. Sección 9. Conclusión. Un universo gobernado por leyes. A medida que hemos viajado a través del fascinante mundo del movimiento y la fuerza, hemos visto cómo estos conceptos fundamentales dan forma a nuestro universo desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande. Hemos explorado las leyes del movimiento de Newton, que proporcionan el marco para comprender cómo se mueven los objetos bajo la influencia de las fuerzas, y nos hemos adentrado en el lenguaje de la física, aprendiendo sobre las unidades que utilizamos para medir la fuerza, la masa y la aceleración. Pero nuestra exploración está lejos de terminar.
El estudio del movimiento y la fuerza es una búsqueda continua, con científicos que constantemente hacen nuevos descubrimientos y refinan nuestra comprensión de estos conceptos fundamentales. Así que, la próxima vez que vean un pájaro en vuelo, una pelota rodando cuesta abajo o incluso una hoja cayendo de un árbol, tómense un momento para apreciar la intrincada danza del movimiento y la fuerza que gobierna nuestro universo. Porque al comprender estos principios, desvelamos los secretos del cosmos y obtenemos una apreciación más profunda de la belleza y la maravilla del mundo natural.